buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interademira Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, en la mitad de un puente, trabajando, como no puede ser de otra manera, hoy con nosotros la diputada nacional de Vox por la provincia de Almería, Rocío de Mer. Rocío, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros. Un placer tenerte siempre con nosotros una vez, para nosotros es un placer que estés con nosotros. Y el tema fundamental que está encima de la mesa es el tema del apagón, que hace 4 días nos dejó a toda España sin luz, pero es que a día de hoy no sabemos absolutamente nada de lo que ha acontecido, de quién es el culpable, quiénes son los responsables, por qué ocurrió. Es una situación que, Rocío, clama al cielo, ¿no? Sí, no, poca broma. Y repito todas tus preguntas, porque la cuestión es que aquí quien tenía que dar explicaciones ni dio explicaciones a tiempo, ni siquiera yo creo que ha dejado muy claro lo que ha sucedido, y lo que ha sucedido es de una gravedad impresionante. Estamos hablando no solo de que ha habido personas que han fallecido, pero de personas que han estado horas y horas y horas encerradas en ascensores, de personas efectivamente electrodependientes. Se decía que los electrodependientes se desplazaran a sus hospitales más cercanos, pero claro, había problemas de desplazamiento, fundamentalmente en los grandes núcleos, en las grandes ciudades. Estamos hablando de personas que estuvieron encerradas también en vagones de un tren, perdidos en algún punto de España, personas dependientes, personas con niños pequeños, personas que estaban solas y que también pues tenían esa dificultad, sobrecarga también en el caso de las personas que están solas, pues ansiedad, crisis de ansiedad. O sea, estamos hablando de una situación que además en Almería, aunque ahora lo hablaremos, como siempre, ¿no? La última provincia de España, los últimos de la cola, el peor cuidado, el más maltratado, pues como siempre. Y aquí en el plato donde estamos ahora, me acabas de comentar, 24 horas, fue un apagón de 24 horas en el Toyo, en Almería, que se restableció la conexión, como me has dicho, a las 12:30 de ayer, ¿no? O sea, y la pregunta es hacerse, ¿qué hemos hecho los almerienses mal para que siempre nos llegue todo mal y tarde y mal? ¿Qué hemos hecho los almerienses? Pues lo contrario a lo que han hecho en Cataluña, ¿no? Claro, efectivamente, no haber nacido allí, porque parece que todos los que nacen allí tienen la suerte. Sí, pues sí. Si no mama, quien no llora en catalán no mama. No mama, efectivamente. Quien no llora en catalán. Pues sí, no, lo del apagón yo creo que es algo muy grave. Yo creo que no nos damos cuenta de la gravedad que tiene. Y sobre todo pues de la burla que está suponiendo la gestión de este gobierno, no solo porque es una situación que se ha producido porque existen responsables, ¿no? Parece que lo que es parte del debate público cuando sucede algo de una gravedad como esta es, bueno, como sucedía en el COVID, ¿no? El civismo de la gente, hay que alabar que la gente está funcionando muy bien, ¿qué tal? Parece como que es algo que nos viene dado, ¿no? Como que llueva el día de tu boda, ¿no? Es algo que parece que no puedes prever y que, bueno, sucede ya y, bueno, y hay que alabar el civismo con el que nos lo tomamos. Pero es que no es así. Es que es algo de una gravedad pues muy, muy grande, que ha supuesto pérdidas para los sectores económicos de 1.600 millones de euros, que es una 10ª parte del Producto Interior Bruto de nuestro país, que tiene unos responsables políticos concretos, que son fruto de unas decisiones políticas, que son fruto de unas puertas giratorias en las cuales pues se coloca a una serie de personas que son responsables de lo que han sucedido y que además son incompetentes y a la luz está, si es que se puede decir a la luz está, lo que ha sucedido, ¿no? O sea, tenemos una señora que es Beatriz Corredor, que es presidenta de Red Eléctrica España, que cobra casi 600.000 euros al año del dinero vuestro, del dinero nuestro, del dinero de todos los españoles que han sufrido este apagón, en el caso del Toyo de 24 horas, y que es una señora que es exministra socialista, es decir, que se le ha colocado después de salir en un gobierno, en un puesto como este de la presidencia de Red Eléctrica, que es responsable de algo que no ha sucedido nunca en la historia de nuestro país. Y el hecho de, te pregunto, porque que salga el presidente 6 horas después del corte a las 12:30 de la mañana del pasado lunes, sale 6 horas después a no decir nada, porque ni dice qué ha pasado, ni cómo ha sido, ni nada, pero es que sale unas horas más tarde, a las 11 de la noche, otra vez, y ahora no dice que sí, 15 gigavatios han desaparecido durante 5 segundos y han hecho que el 60% de la demanda se haya perdido, pero no dice tampoco absolutamente nada. ¿En qué manos estamos? Bueno, sí que dice algo. Lo que dice es que la gente no se crea los bulos. Eso.
Claro, que se crea lo que... Yo no voy a deciros lo que ha pasado, ¿no? Pero sí os digo que no os creáis nada de lo que os digan. Bueno, pues tendrá usted que explicar a la gente lo que ha sucedido. ¿Qué ha pasado? Tendrá usted que responder. Tendrá usted que decir qué es lo que ha sucedido, no solo qué ha sucedido, sino qué responsabilidad tiene usted de lo que ha sucedido. Es que hay, insisto, una serie de decisiones políticas que nos han traído hasta aquí. Es que los últimos días sí que estamos viendo en nuestro alrededor como una de las tesis más que parece pues más clarividentes es precisamente el excesivo peso de las renovables. Claro, es que no ha habido una apuesta por la soberanía energética, porque a lo mejor en la agenda política había otra serie de compromisos, ¿no? Los compromisos de las puertas giratorias, los compromisos de las subvenciones, los compromisos internacionales con el Pacto Verde, con la Agenda 2030, etcétera, ¿no? Aquí tenemos en Andalucía al señor Juanma Moreno, que dice que quiere que el 100% de nuestra energía sea renovable. Y claro, yo creo que esos políticos no son conscientes de que se les impone una serie de cosas con las que ellos tragan encantados, pero sin embargo, pues esa serie de cosas tienen consecuencias para la gente corriente. Y hemos visto a los expertos, pero a los expertos de verdad, no a los del comité de expertos del gobierno, como dicen pues que efectivamente que el excesivo peso de las renovables lo que genera es una inestabilidad muy grande. Y había avisos ya en Red Eléctrica de que esto podía suceder. Nosotros hemos preguntado en el Congreso de los Diputados en reiteradas ocasiones ante las informaciones que venían por parte de expertos que alertaban que podía suceder esto, ¿no? Y sin embargo lo que tenemos son las palabras taxativas del presidente del gobierno y de algunos políticos de la oposición de que era impensable un apagón, que era una conspiración de la extrema derecha. Oiga, pues que se inventen nuevas conspiraciones de la extrema derecha, porque resulta que todas las que había hasta ahora se han cumplido. Y no obstante, el que salga el presidente del gobierno, ¿qué certidumbre crea a la ciudadanía? Más bien incertidumbre. El decir, por ejemplo, la culpa la tienen las redes privadas. Red Eléctrica creo que es pública y creo que la gestiona quien la gestiona, y tú bien has dicho, quién es la que está llevando a cabo eso, que es una miembro de un partido socialista. Que te diga eso para empezar. Y ahora, 2 días después, va diciendo que la culpa la tienen a las privadas. Efectivamente, una señora que, insisto, que cobra casi 600.000 euros al año del dinero de todos los españoles. Pero yo creo que es una cosa privada cuando es una cosa pública, es que no sabe ni siquiera lo que está llevando entre manos este señor. ¿No? Incompetentes, al final las puertas giratorias pues han servido para nutrir pues una serie de lugares que deberían estar con gente competente al mando para que no sucedan cosas como las que ha sucedido, pero claro, existen una serie de compromisos políticos que cubrir, ¿no? Y una serie de subvenciones que entregar a las personas correspondientes, ¿no? No descarta nada, el ciberataque todavía no se ha descartado, aunque ya la Red Eléctrica dijo rápidamente, no, esto no ha sido un ciberataque, ¿no? Pero no lo descarta, pero le echa la culpa a las privadas. Entonces, ¿a quién hacemos caso? Bueno, efectivamente, ¿no? Es que se ha generado una confusión, pero es que la confusión emana del que debería aclarar. Es que el que debería aclarar confunde y al mismo tiempo pide que nadie crea lo que se dice por las redes sociales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, el ciudadano, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿No? Hay que regañarle al ciudadano si se cree lo que ha dicho fulanito en las redes sociales. Claro. El culpable es el que se cree lo que ha dicho fulanito en las redes sociales, no yo, que no solo soy responsable, sino que además soy la persona que tiene que dar las explicaciones correspondientes, ¿no? Es que la situación, insisto, es que no puede ser más surrealista. Y no raya un poco el decir que nunca es el autocrítica de decir, bueno, ha sido un error, ha sido un fallo. No, siempre tiene la culpa a otro. Cuando no es la ultraderecha, como ahora no tiene a Amazon, como no tiene a la ultraderecha, como no tiene a Ayuso y como no tiene, la culpa la tienen los... Claro, crea confusión la extrema derecha, ¿no? Crean confusión los bulos. No creo confusión yo, que soy responsable de que aquí en el Toyo lleven 24 horas sin luz. ¿No? Por mis decisiones políticas. Que insisto, que son decisiones políticas, y además no solo del Partido Socialista, son decisiones políticas las que nos han traído hasta aquí, del Partido Socialista y del Partido Popular. Son decisiones del bipartidismo, muy concretas y que, insisto, hay responsabilidades que dirimir, porque aquí se han perdido 1.600 millones de euros que sepamos. Han muerto personas electrodependientes en sus hogares. Se ha creado crisis de ansiedad, de confusión. Ha habido... En fin, pues una situación muy tensa durante una jornada que fue muy larga, con una serie de responsabilidades políticas que se tienen que dirimir. Y parece que los de siempre van a salir de rositas como siempre, ¿no? Diciendo que la confusión la crean otros y que además los que exigen responsabilidades están siendo incívicos, ¿no? Oye, en un momento como este, de alta tensión, de tal, estáis siendo incívicos, estáis aprovechando políticamente algo. No.
Aquí nadie está aprovechando políticamente nada. Aquí lo que sucede es que hay un responsable político de lo que ha sucedido, que no es lluvia lo que ha pasado, que es algo que no podemos controlar, que es algo deliberado, con una serie de responsables políticos que no solo tenían los papeles en los que se decía que podía suceder, es que nunca hicieron nada para que no sucediera. Y a día de hoy, el que cada día que acontece una cosa, ya los españoles lo hemos, bueno, ya está, hemos estado un día de apagón, pues no pasa nada, bueno, como que esperamos siempre una más que va a tapar siempre lo que ha pasado el día anterior. Y vamos así todos los días con este gobierno. Claro, vamos atropellados, ¿no? Y parece que claro, como ahora mismo pues las informaciones no son nada claras. en la era de la velocidad, y parece que algo se tapa con lo del día siguiente, ¿no? Pues también se utiliza que algo que suceda se tape con lo del día siguiente, claro. Pues igual que sucedió con la Dana en Valencia y en Castilla-La Mancha. Aprendemos de las cosas que nos pasan, porque después de lo que pasó con la Dana, que ahora llegue el gobierno, Pedro Sánchez ni siquiera puede parecer por Valencia, o sea... Claro, pero la Dana era exactamente lo mismo. Era una persona que tiene la capacidad de hacer lo posible, porque algo, no que no suceda, pero minimizar y resolver lo que ha sucedido, e incluso en el caso de la gota fría, ¿no? Las primeras 24 horas eran críticas para poder salvar vidas, y las primeras 24 horas lo que hubo es un echar balones fuera y un echarle la patata caliente a quien tuviera las competencias. Que si quieren ayuda, que la pidan. Claro, una persona que podía haber, insisto, declarado no solo una alarma, sino que una persona que era competente de la seguridad nacional, porque era algo que no estaba sucediendo solamente en una sola comunidad autónoma. Y estaba vendiendo a la opinión pública que no era su competencia y que quería respetar las competencias de la Comunidad Valenciana, pero que también sucedía en Castilla-La Mancha, que también hubo muertos en Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, como siempre, tenemos un gobierno experto no en gobernar una nación, sino experto en eludir responsabilidades y en intentar comprar un relato a golpe de talonario millonario a los medios de comunicación generalistas, para que lo que más le importa es salir de rositas de los fregados, no solucionarlos. La hemeroteca, ahí está. Lo que se dice digo, ahora digo Diego. 2 años sin presupuesto, Rocío. ¿Cómo se puede gobernar cuando se le preguntaba, cuando estaba el Partido Popular gobernando con Mariano Rajoy, decía que era imposible, que la principal ley que tiene que sacarla sí o sí? Y ahora se le pregunta al propio presidente y dice claramente, no pasa nada, se prorroga y oye, no pasa nada, absolutamente nada. Ahora no pasa nada. Bueno, yo casi que prefiero que no haya presupuestos, en el sentido más tiempo de que financiamos las nuevas ideitas del Partido Socialista y sus socios de la muerte, ¿no? Así que casi que mejor que continuemos con los presupuestos prorrogados y que no aumenten esos 525 que fueron 400 y pico millones del Ministerio de Igualdad, que ahora no se conviertan en 700 millones de euros, ¿no? Que hay que ver con qué nuevo delirio nos encontramos en los nuevos presupuestos del Estado. Casi que sí, pero en fin, que la inestabilidad del gobierno es evidente y la debilidad del gobierno es evidente, pero es que lo más preocupante de todo, que es al final lo que nos preocupa en Vox, es el bien común, ¿no? Es el futuro de nuestro país, es el futuro de España. Y al final, quien está liderando ese futuro de España, pues es una persona extraordinariamente débil, con una situación extraordinariamente condicionada, que está solo dándose vueltas a sí mismo y solo preocupado, insisto, por salvar su imagen de las cosas que suceden, no por salvar una sola de las vidas que está en sus manos, o una sola de las personas dependientes en nuestro país que necesitan ayuda, ni una sola de las viviendas que tantos jóvenes de nuestro país necesitan, ni salvaguardar una sola de las fronteras de las que claro que depende el futuro y el bienestar de nuestro país, ¿no? Entonces, cuando es tan temporal, ¿no? Lo que le sucede al gobierno, pues evidentemente lo que podemos esperar es que el futuro de nuestro país pues es bastante tenebroso. Y sin conocer presupuestos, se presenta un plan de rearme. Ojo, no se puede hablar de rearme porque si no le sienta mal a los socios. Un plan de seguridad, pero no se sabe de dónde sale el dinero, ni qué ministerio es el que lo pone, sin presupuesto ni nada, porque tenemos que cumplir con Europa. Al 2% y estamos en 1 y pico. Parte de un presidente que decía que quería acabar con el Ministerio de Defensa. Con el Ministerio de Defensa, efectivamente. Es curioso, ¿no? Es curioso cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Nosotros, pues sí pensamos que claro que hay que invertir más en defensa, pero no porque nos lo diga von der Leyen,
Y no queremos invertir más en Eso está defensa claro. para el ejército de von der Leyen, para defender los intereses que no sean los intereses de España, ¿no? Nosotros pensamos que el ejército es español, que claro que hay que invertir más en la seguridad y defensa de nuestro país, que el panorama internacional en el que nos movemos, pues parece que para algunos era una bromita durante mucho tiempo, pero no es ninguna bromita, es una realidad que tenemos que defender y que tenemos que preservar, porque nuestras relaciones internacionales pues, son una cosa muy seria, que no podemos dejar en manos de terceras instituciones, que en España llevamos muchísimos años recibiendo órdenes de Bruselas. Hacemos las cosas porque nos las ordena Bruselas, ¿no? Y nosotros decimos que no, nosotros pensamos que España tiene que recuperar poco a poco su soberanía, que España ha ido cediendo soberanía a terceras instancias internacionales que nos han impuesto cosas, entre otras, por ejemplo, bastante sospechosas de formar parte de las responsabilidades que hay que dirimir en el apagón que vimos el otro día, ¿no? El apagón que vimos el otro día, pues por lo que parece hasta ahora, pues también tienen una alta responsabilidad aquellos, ¿no?, que han agachado la cabecita y que se han hecho adalides del Pacto Verde, de la Agenda 2030, de que había que hacer nuestra energía 100% renovable, de que no podíamos explorar y explotar nuestros propios recursos, de que la soberanía energética va. Eso es una cosa que dice la extrema derecha, que son autárquicos, ¿no? Así que, pues en fin, así están las cosas. Y a la hora de, por ejemplo, otro asunto, el tema de la inmigración, cuando llegan los MENA, se reúnen en Waterloo, allí deciden, oye, a la hora del reparto por toda España, a mí los catalanes saltan y dicen, no, a mí no me des, a mí dame 10 o 12, el resto 700, 400, 500. Así está gobernando el Partido Socialista, con sus socios por 7 votos para repartir a lo que tengamos que repartir, pero los catalanes siempre aparte. Claro, y sobre todo que ellos se quieren salvar, ¿no? Bueno, lo que está sucediendo con la situación migratoria en nuestro país es algo que yo creo que ya todo el mundo conoce. Todo el mundo sabe que nosotros teníamos razón, que lo que veníamos advirtiendo no era racismo y era xenofobia, sino que era una situación gravísima que está poniendo en jaque la estabilidad y el futuro de nuestro país. Lo que pasa es que ahora no saben cómo resolverlo, ¿no? Y en el caso de Junts, por ejemplo, pues Junts, antes de Junts, los Puyoles son los grandes adalides de la apertura de fronteras que llegaba a Cataluña, ¿no? Los Puyoles decían que querían mucha más inmigración magrebí, ¿por qué no? Porque la gente que viene de Hispanoamérica, esos se españolizan, esos hablan español. Entonces, pues ahí comienzan las primeras incursiones que han terminado con, yo no sé si has estado, Rafa, en la estación de Lérida. Sí. Sí, está. Yo tengo familia allí en Cataluña. Lérida es, quien haya estado por Lérida, eso... No sé qué queda de España ahí, ¿no? No, pero es propio de Gerona. En ¿no? Gerona también Salt. hay sal. ¿No? Entonces, lo que Allí, está sucediendo en muchísimos lugares, pues era el pronóstico que algunos locos decíamos hace algunos años, ¿no? Y ahora parece que no eran algunos locos, parece que tenían razón y parece que es una realidad, pero solo cuando explota en la cara, ¿no? Entonces, claro, pues ahora mismo, como siempre, el futuro de España está en un mercado persa. Y ahora están en Waterloo diciendo los catalanes, no, a nosotros no nos haga repartos, ¿no? Porque claro, esto va a ser malo para nosotros, que sea malo para el resto, ¿no? Y el gobierno, que no puede echar atrás en las políticas de fronteras abiertas, pues... Y todo por mantenerse en la Moncloa. Siempre. O sea, que todo es seguir, vamos a seguir gobernando un día más y bueno, siempre aunque no podamos. Bajándonos aquí a la provincia de Almería, hace unos días veíamos el 7º chequeo que está realizando la Cámara de Comercio, ese conglomerado de empresas que se han puesto encima de la mesa pues para ver cómo van las obras. Ya han dicho claramente que el 26 nada, que es lo que había dicho el gobierno durante todos estos meses, estos últimos años hacia atrás. Ya no incluso el 26, sino ni el 27, final del 27, principio del 28. Y como si no pasara absolutamente nada. ¿Por qué no dicen el 28? Pues el 28. Me encantaría que rescatáramos los debates, incluso aquí en Almería, de la última campaña electoral general. ¿no? Sí, ¿no? Sobre el AVE. Claro, 26, ¿qué fechas se prometían? Todos el 26. ¿no? Pero incluso más allá, me encantaría que rescatáramos los debates y lo que decían algunos en el año 2019. 19. ¿no? Que en varias mesas de debate esas estuve yo y cada vez proponían una fecha distinta. ¿no? Pues yo no vengo aquí a prometer ninguna fecha, tampoco estamos en campaña, pero bueno, yo creo que nosotros, nuestra única deuda es con los españoles y con los almerienses en particular, y nuestras únicas preguntas son, en primer lugar, ¿va a llegar el AVE algún día a nuestro país?
Pero, en segundo lugar, ¿lo que va a llegar es alta velocidad? Porque yo creo que parece que ponemos una pregunta, que es la pregunta de ¿en qué fecha va a llegar el AVE a nuestra provincia? Pero yo creo que hay una pregunta más importante, y es ¿lo que va a llegar va a interconectar realmente y va a ser en beneficio de Almería? ¿O lo que va a llegar va a ser una infraestructura aprovechando la que pasa por Murcia y que realmente, bueno, pues en 4 o 5 horas vas a estar en Madrid? Porque eso no es alta velocidad. Porque entonces, políticamente, las respuestas no son solo apostar por una red de ferrocarril, sino apostar por interconectar nuestra provincia. Nuestra provincia tiene pues un nivel de exportaciones, en el caso de mercancías y en el caso del sector primario, que son muy importantes para que nos hagamos preguntas reales sobre la interconexión de nuestra provincia. A lo mejor también hay que aprovechar y apostar por las conexiones aeroportuarias, ¿no? A lo mejor hay que hacer una red de servicio público, en el caso del aeropuerto de Almería. Tenemos una conexión con Madrid, cada vez más deficitaria, conexión con Barcelona, también cada vez más deficitaria. ¿Y los precios? Y es el aeropuerto más caro de España. 500 euros. Muy pocas personas que tienen una urgencia y tienen que desplazarse hasta la capital en un corto periodo de tiempo, muy pocas personas se pueden permitir un billete de 200 o de 500 euros algunas veces de ida y vuelta. Entonces, yo creo que el debate no es solo el AVE, sino el si queremos realmente cuidar la interconexión que merece nuestra provincia, que nosotros pensamos que claro que tiene mucho que aportar a nuestro país y a su futuro económico. Y yo creo que eso pasa por analizar pues todas las vías con las que se va a interconectar esa provincia y que no nos tomen el pelo. Porque el día que llegue el AVE, sí que llega, si ese AVE es una cosa que llaman AVE, pero que estás en Madrid en 5 horas, pues eso no es alta velocidad. No lo llamen como lo llamen. No, si ya nos pusieron el tren que conectando con el vía AVE por Granada, pero llegando hasta Córdoba y luego cogiendo el AVE. Es que parece que conectamos eran 7 minutos lo que ganábamos. Almería lo conectamos por accidente. Claro. ¿No? Y ahora mismo, ¿qué es lo que hay para llegar rápido a Madrid? Un avión que te cuesta 200, 300 euros si tienes suerte el billete de avión, o un tren de 6 horas 45 minutos. La última, Rocío. A todo eso lo unimos que el gobierno de España está rodeado por una corrupción, por lo menos presunta corrupción, porque están en los juzgados. Ahí estamos, la mujer del presidente, el hermano del presidente, el fiscal general del presidente, la mano derecha ex número 2 del Partido Socialista y del propio presidente, y no pasa absolutamente nada. Aquí nadie dimite, aquí nadie se marcha, ni nada de nada. Nada, es desolador, la verdad, es que es desesperante. Es desesperante. Yo creo que nadie duda, si me apuras, incluso en el panorama internacional, de la corrupción del gobierno de España, de la corrupción del presidente del gobierno, de la sombra que acecha sobre su mujer, de la nueva imputación de su hermano, de la política de los favores, que ha sido la que ha funcionado en el bipartidismo durante los últimos años, pero pues parece que también el país en el que, insisto, nadie dimite. ¿No? Dimitir es un nombre ruso. Pues Rocío de Mer, diputada nacional de Vox en la provincia de Almería, es un placer tenerte con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa en cuanto tu extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes para la provincia de Almería. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti, muy buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que los que desearles que pasen una feliz noche.